Hola a todos, mi nombre es Alejandra Castaño y les doy la bienvenida a nuestro video Río Sucio, Identidad y Grandeza desde sus plazas, en el cual les voy a contar un poco acerca de nuestro pueblo, más específicamente de la Plaza de la Candelaria y la Plaza de San Sebastián. Lo vamos a hacer en el marco del proyecto Río Sucio, un pasado por conocer y un futuro para amar, creer y vivir mi pueblo, el cual está liderado por la Fundación La Moraleja y está apoyado por el Ministerio de Cultura dentro del Programa Nacional de Concertación Cultural. ¡Vamos, Pasipirra! ¡Vamos, compadre! ¡Beba! Río Sucio es un municipio colombiano ubicado en el eje cafetero y reconocido por su belleza típica y cultural. Está localizado más exactamente en el alto occidente del departamento de Caldas, justo en la cordillera. Ahora les voy a contar un poco acerca de los inicios de la historia riosuceña. A mediados del siglo XVIII, el padre Pedro León de la Peña hizo el primer intento de traslado registrado en la historia y para ello hizo 3 chozas en honor a Jesús, José y María. Pero lastimosamente el traslado no fue exitoso por algunos problemas con las comunidades indígenas del momento. El segundo intento de traslado registrado en la historia riosuceña fue liderado por 2 sacerdotes católicos. El primero era el sacerdote José Bonifacio Bonafón, que era santandereano y llegó a Río Sucio en 1813. El segundo era el padre José Ramón Bueno, que llegó a Río Sucio en 1809 y era payanés. Ellos realizaron una serie de reuniones con el motivo de unir a los 2 pueblos. El pueblo de la montaña, que estaba ubicado en ese tiempo entre Santa Inés y Samaria, y el pueblo de Real Minas de Quiebralomo, que estaba ubicada donde hoy es la comunidad con el mismo nombre. El concepto fundación cambia de un estudioso a otro. Algunos historiadores consideran que se puede interpretar solo para los casos en que hay de por medio un acta, un hecho oficial de fundar determinadas poblaciones o ciudades. Sin embargo, puede asumirse también como momento en el cual o a partir del cual una ciudad comienza a existir. Es decir, que no fue fundado, entonces ¿de dónde salió? Desde luego que sí fue fundado, pero no fue fundado a la manera de las ciudades coloniales. Hay historiadores que se quedaron con ese concepto de los siglos XVI, XVII y XVIII. Dentro de ese punto de vista, en nuestra región solamente tuvimos la fundación de Anserma en 1539. Todos los demás fueron hechos de surgimiento en determinado momento de pueblos o de ciudades. De luego que el proceso de fundación de Río Sucio es mucho más complejo, ya que sí, realmente no fue una fundación, sino un traslado. Fue el traslado consecutivo de 2 pueblos que venían desde el siglo XVI y que habían entrado en una rivalidad, de modo que de su unión surgió Río Sucio, y en el momento en que esa unión queda consumada, puede considerarse que queda fundado un nuevo pueblo,
con la unión de los dos antiguos. El mayor interés por realizar este traslado o esta unión lo tenía el pueblo de la montaña, ya que estaba más alejado del camino real. Y la primera reunión en donde se firmó el acuerdo de traslado fue en el año de 1814. El proceso de fundación de Río Sucio hay que entenderlo en una serie de etapas. La primera, de más de 100 años, fue la confrontación rival entre Quiebralomo y la montaña por diferentes aspectos. La segunda, la decisión de entrar en un proceso de concordia para trasladarse y entre todos formar un solo pueblo. Los primeros en trasladarse fueron el pueblo de la montaña en 1815, que se ubicaron donde hoy es la Plaza de la Candelaria. Ellos levantaron o construyeron una iglesia en paja y parada en Guadua, que se consagró el 1 de febrero de 1816 a la Virgen de la Candelaria. Cuenta la historia que las casas curales no podían estar unidas a la iglesia ya que eran lugares profanos. En su investigación, el folclorólogo Julián Bueno Rodríguez menciona que la casa cural del padre José Bonifacio Bonafón estaba ubicada donde hoy es el establecimiento comercial La Macarena. En sus crónicas, el sabio Usingold cuenta que la primera biblioteca de la que se tiene conocimiento en la historia de Río Sucio estaba ubicada en la casa cural del sacerdote José Bonifacio Bonafón, y en ella había más de 60 libros, entre ellos el teatro crítico del cura Benito Jerónimo Feijó, entre lo que había filosofía, matemáticas, filología, física, astronomía y literatura. José Bonifacio Bonafón fue uno de los dos fundadores de Río Sucio. Nació en el Socorro Santander, llegó a Río Sucio en 1813, después de haber peleado con las tropas patriotas al lado de Bolívar. Fue asignado como cura párroco al pueblo de la montaña en 1814. Cuando José Bonifacio Bonafón llegó a su pueblo de la montaña, lo encontró poco menos que en ruinas. Fue ahí cuando él hizo la propuesta al otro cura párroco, a José Ramón Bueno, el de Quiebralomo, de que trasladasen ambos pueblos y más bien hicieran la unión, para que de ahí surgiera una recuperación económica de ambos pueblos, que ambos estaban en grave situación económica. De modo que esa propuesta del traslado del pueblo de la montaña, cuyo párroco era José Bonifacio Bonafón, no se pudo lograr sin el común acuerdo con Quiebralomo, que se consideraba dueño del sector donde querían pasar el pueblo de la montaña. Por esa razón yo denomino al padre Bonafón el cura del traslado, puesto que sí fue una iniciativa del traslado, y al padre José Ramón Bueno el cura de la unión, porque fue quien logró calmar los ánimos de la totalidad de los rivales para que todos accedieran a trasladarse. Como un dato importante, les voy a mencionar que el padre José Bonifacio Bonafón fue el primer gran líder de la educación privada en Río Sucio, ya que en la época, por los sucesos históricos que se estaban viviendo, no había mucho dinero para la educación pública. Además, en la educación el padre Bonafón impulsó mucho al indígena, se preocupó mucho por la educación y sacar de su analfabetismo al indígena, impulsando la creación de escuelas. El padre Bonafón fue todo un líder, no solamente un líder religioso, sino que fue un progresista.
Varios intelectuales y juiciosos de la historia se han tomado el tiempo de mencionarnos o contarnos algunas anécdotas sobre qué era lo que separaba las dos plazas. La primera teoría la cuenta Óscar Velasco García y nos menciona que había una guadua entre las dos plazas que tenía amarrada una bandera blanca y a donde ondeara decidía en qué plaza se iba a hacer el mercado ese día. La segunda historia nos la cuenta Ariel Escobar Llano, escritor de Historias del Viento en la Cordillera, y nos menciona que era una puerta que permitía el paso entre las dos plazas. La tercera teoría nos la cuenta Jaime Enrique Sanz, el cual es escritor, y nos menciona que entre las dos plazas había la imagen de Jesucristo, que tiempo después tuvo que ser cambiada por la imagen de un diablo para que las personas sintieran temor y no se cambiaran de plaza. La cuarta teoría nos la cuenta Nicanor Salazar, que fue la primera persona que se preocupó por la historia riosuceña, y nos menciona que había una línea divisoria que pasaba entre la casa de los Guaindica y don Proceso Puerta. La quinta teoría nos la cuenta Alfonso Trejos Moreno, que era el secretario de Hacienda de la alcaldía de Olimpo Morales en los años 30, y decía que era una zanja que pasaba entre la casa de don Proceso Puerta y los Guaindica. La sexta y última teoría nos la cuenta Purificación Calvo de Vanegas, que nos menciona que era una cerca en Guadua y estaba amarrada por alambre de púas. Años después, Julián Bueno Rodríguez nos menciona que los adolescentes en la noche se pasaban de un lado a otro para tener actos sexuales. Ya les he hablado un poco acerca del Camino Real, pero ¿qué era este camino? Era uno de los parajes más importantes a nivel comercial de la Nueva Granada, que unía a Lima, Perú con Cartagena de Indias y pasaba por Río Sucio. Era un camino importante por donde circulaba el comercio y la riqueza en general de nuestra región. De modo que cuando se produjo el acuerdo entre Quiebralomo y la montaña para trasladarse, ambos procuraron pegarse a ese camino. De ahí que la distancia entre las dos plazas sea tan breve, solamente una cuadra, y una cuadra no muy larga. Las dos plazas querían estar al pie del camino. Era una ventaja, los pueblos necesitaban quedar al pie del movimiento de la época. El análisis que yo he hecho es que fue el argumento más importante para que el padre José Bonifacio Bonafont propusiera el traslado de su pueblo desde donde estaba, dentro del resguardo indígena de la montaña, donde en la actualidad está la comunidad de Samaria, llamada también Montaña Vieja, junto con la comunidad de Santa Inés. Quiso sacar su pueblo de allá para acercarlo a la arteria comercial más importante del momento. Él era un hombre progresista. Él quería que su pueblo estuviera al pie del movimiento comercial por donde circulaba la riqueza de la época. De modo que fue propuesta de él y no de los de Quiebralomo, porque Quiebralomo sí estaba sobre el Camino Real, aun cuando un poquito más abajo de donde hoy está Río Sucio. Entre 1825 y 1830, el sabio Busingol promovió el desvío del Camino Real hacia lo que hoy es la carrera sexta del Parque de San Sebastián. Lo que él hizo fue sellar los dos extremos del camino que pasaba por el trayecto que comunicaba las dos plazas, dando origen a lo que hoy es la calle Real, o más conocida como la calle del Comercio. Hablemos primero del indígena, que era el poblador, o es el poblador original de toda nuestra región, con comunidades que tenían una cultura propia. No había una organización política, pero sí había una población indígena muy importante en nuestra región.
Yo he creído personalmente que Río Sucio tenía los principales centros ceremoniales de toda la provincia de Umbra, concretamente la laguna de Mogán y el cerro de Ingrumá. De modo que precisamente hacia acá afluía toda la población indígena que correspondía a esta cultura. Una vez que llegaron los españoles, la base fueron los indígenas distribuidos en parcialidades y luego en resguardos. Toda su cultura es lo que empieza a alimentar la cultura del río Suceño, toda su cultura tradicional. Lo caucano comienza en 1536, cuando el primer conquistador que pasó por aquí, el primer español, fue Sebastián de Belalcázar, quien venía del Perú. Era uno de los conquistadores, compañeros de Francisco Pizarro en la conquista del Perú, y era el que había venido reclamando tierras para el virreinato del Perú, que luego se concretó en Popayán, que pasó a ser la ciudad capital, cuyos linderos se extendieron hacia toda esta región. De modo que desde ese momento comenzamos a ser caucanos, españoles en un principio con el mestizaje indígena, entre el mestizaje indígena y lo caucano, pero a medida que la colonia fue avanzando y que en Colombia los criollajes se definieron, toda esta región fue básicamente caucana. Podemos hablar de fenómenos culturales que heredamos del Cauca Grande. Quizá podemos dar claves para entender la gran influencia caucana entre nosotros si repasáramos familias, y ahí nos daríamos cuenta de qué tan importante es la influencia caucana entre nosotros. Te voy a dar solamente el ejemplo de algunos apellidos y tú me dirás qué tan importantes pueden ser en Río Sucio. Calvo, Chaurra, Díaz, García, Guerrero, Guevara, Hernández, Iglesias, Rojas, Romero, Salazar, Suárez, Taborda, Trejos, Rotavista, Zamora y además Bonilla, Velasco, Serna, Castañeda. Son apellidos caucanos, Vinasco, Morales. Veríamos ese gran predominio de lo caucano entre nosotros si nos vamos a las raíces de esas familias. De esa misma manera podríamos considerar la influencia indígena en apellidos. Muchos se los cambiaron, pero los que todavía conservan con mucho orgullo nuestras comunidades indígenas, en esas tenemos apellidos como Guapacha, Motato, Tapasco y otros que, siendo ya apellidos aculturados, conservan la línea indígena, como el Gañán, por ejemplo, por decirlo así, el Largo, muchos otros apellidos. La influencia europea también se da. En primer lugar, todos los apellidos que yo he mencionado como caucanos son de origen español. Entonces allí también podríamos tener una influencia, considerar que es una influencia europea que se vuelve criolla en Colombia. Pero apellidos que tienen un origen no español, como apellidos llegados desde el siglo XVIII. Durante el siglo XIX fueron apellidos europeos como el Garner, el Bayer, el Nikos, Lenis, apellidos que a su vez conllevaron una influencia cultural, apellidos que llegaron representados en trabajadores de las minas que traían una tecnología minera más avanzada que la tecnología española de origen colonial. De modo que por esa razón dejaron una impronta muy importante en Río Sucio y en todo el occidente del Viejo Caldas.
nos haríamos muy largos si fuera muy extensos si fuéramos a analizar qué influencias o qué características tuvo cada una de esos aspectos, pero influyeron en la danza, en la música, en las creencias, en las costumbres. No has mencionado una influencia que es muy importante también, la influencia africana, que nos hace muchos aportes culturales. La Plaza de Arriba fue ocupada por los habitantes de Real Minas de Quiebralomo en 1818, los cuales levantaron o construyeron una iglesia en tierra pisada y teja de barro cocido que consagraron a San Sebastián el Chiquito. En 1814 se produjo el acuerdo de Quiebralomo y la montaña para trasladarse y formar un solo pueblo. En 1815 se produjo el traslado del pueblo de la montaña para dar surgimiento a la Plaza de la Candelaria. En 1818 se produjo el traslado de Quiebralomo para dar origen a la Plaza de San Sebastián, de modo que he sido yo, Julián Bueno Rodríguez, quien ha planteado la posibilidad de que el 7 de agosto de 1819, fecha que durante muchísimos años ha sido tomada como la oficial, puede tomarse como el momento en que el proceso de traslado de Quiebralomo y la montaña quedó concluido y por tanto el esquema originario urbanístico de Río Sucio quedó completo. Entonces puede considerarse como la fecha de fundación, 7 de agosto de 1819. Allí se concluía una etapa, no comenzaba. A partir de ese momento se comenzó otra más, la parte institucional para con los dos distritos originarios formar un solo municipio que fue el de Río Sucio, y ese se logró solamente en 1846. Los procesos pues no pueden sintetizarse ni a un momento ni a un día, pero sí tienen fechas emblemáticas como las que acabo de mencionar. Se dice que el 7 de agosto fue la fecha máxima pactada para finalizar el traslado de los dos pueblos. Sin embargo, el padre José Ramón Bueno Certuche fue trasladado en el primer semestre de 1819, por lo tanto no pudo estar en esa fecha. Sin embargo, la historia le hace reconocimiento por estar y apoyar el acuerdo de voluntades que dio origen al traslado de estos dos pueblos al lado y lado del Camino Real, manteniendo independencia entre sí. Como dato histórico, cabe mencionar que los primeros trazos de la Plaza de la Candelaria fueron realizados por Joaquín Venancio Álvarez y los de la Plaza de San Sebastián por Juan Federico Bayer. Entre 1825 y 1830 hubo una gran sequía en Río Sucio, por lo que los habitantes le pidieron al padre José Bonifacio Bonafón que sacara a San Sebastián el Chiquito para poderle rezar y hacer una procesión para que lloviera. Pero el padre José Bonifacio Bonafón tenía cierto temor de arriesgar la reputación del santo y que lo sacaran y no lloviera. Así que el sacerdote José Bonifacio Bonafón fue donde el sabio Busingold y le preguntó que si era posible predecir las lluvias, a lo que el sabio contestó que sí. Le pidió el favor de que cuando fuera a llover le avisara para que sacaran al santo. Pasaron los días y el desespero de las personas crecía, así que le rogaban al padre que por favor sacaran al santo. Después de varios días, el sabio Busingold textualmente le dijo: saquen al santo, a lo que él hizo caso y en medio de la procesión llovió. El padre José Bonifacio Bonafón llegó a Río Sucio en calidad de desterrado. Mientras venía para acá, unas personas le regalaron un burro para que pudiera seguir su camino y llegara a su destino. En sus crónicas, Busingold cuenta que era un burro feo, sin embargo, era el principal semental de Río Sucio. Al sacerdote le pagaban 1 peso por montada, y en los días en que le daban maíz y eran días buenos, le daban 12 pesos que se utilizaban para la iglesia.
A manera de dato curioso, les cuento que Usigol tenía un perro que era un gran danés llamado Azor, y es el primer caso registrado de rabia en Río Sucio, el cual tuvo que ser sacrificado. Como anécdota les cuento que Otto Morales Benítez, en su discurso de posesión en la Academia Colombiana de la Lengua, en la Biblioteca Nacional de Colombia, cuenta que el padre José Bonifacio Bonafont despotricaba acerca de Rousseau y Voltaire con los indígenas. Comenta que se imaginaba a los indígenas teniendo la curiosidad de quiénes eran estos personajes y qué hacían, y lo menciona como un asomo de la intelectualidad riosuceña. En las crónicas de Emilio Robledo, de 1919, comentan que el padre José Bonifacio Bonafont fue el primero que trajo semillas de café a Río Sucio y por lo tanto al eje cafetero, y fueron sembradas en una finca en las estancias. También se comenta que las primeras semillas de guadua también fueron traídas por él a Río Sucio y fueron extraídas de la ribera del río Cauca. Además de ese papel tan importante como un cofundador de José Bonifacio Bonafont, él fue un gran empresario. Por una parte, en la agricultura. Fue la persona que inició el cultivo del café en nuestra región. Y estamos hablando de 1814. Mucho más temprana esa fecha de lo que en el departamento de Caldas consideran como los fundadores de la industria cafetera en 1870. No. Padre Bonafont ya en 1814, con granos traídos de Santander, inició el cultivo del café con muy buenos resultados. Además, impulsó el cultivo del trigo. Curiosamente hoy ya no existe, pero lo impulsó en comunidades de él como Pueblo Viejo. Fue una de las regiones donde él impulsó ese cultivo e hizo un montaje de un molino para procesar el trigo. Igualmente impulsó el cultivo del maíz y de la caña de azúcar. Los incentivó porque eran cultivos que existían desde mucho antes. Además, en la parte de minería, influyó en el mejoramiento de la explotación de la sal que se daba en fuentes salinas con una gran calidad en esa época. La nuestra es una sal yodada por naturaleza, y además explotación, digamos que impulsó la explotación de minas de oro y de plata en diversas regiones de Río Sucio, entre otras el oro, que de ahí viene su nombre, porque es una región rica en oro. Es la única mención que yo conozco de la explotación de plata en Río Sucio. El patrimonio arquitectónico tradicional de la Plaza de San Sebastián tuvo muchos cambios en los años 40 y 50, ya que hubo una serie de incendios. El primer incendio fue el 23 de septiembre de 1943 y se dice que empezó en una farmacia de dos hermanos de la familia Congote y destruyó todo el sector en donde hoy está el Banco de Bogotá y Sedeco. El segundo incendio ocurrió el 1 de febrero de 1952 en vísperas de las novenas de la Candelaria. En ese momento lanzaron un fuego artificial que cayó encima de un camión que estaba ubicado en esta parte de la Plaza de San Sebastián y contenía líquido inflamable. Viendo la situación, Marcos García, que era un taxista de la época, decidió subirse al camión y lo ubicó hasta la mitad de la cuadra que está al costado del atrio de la Plaza de San Sebastián. Lastimosamente, el camión se devolvió y se ubicó en esta esquina del parque, en donde había un almacén donde Joaquín Cruz guardaba su dinamita, ya que era minero. Cuando las llamas llegaron a este local, todo explotó y se afectó esta parte del parque, que claramente dañó su arquitectura. Según la novela Tomás de Rómulo Cuesta, en 1867 empezó la construcción de las dos iglesias al mismo tiempo. En ese momento el párroco de Río Sucio era Manuel Velasco, era el sucesor de José Bonifacio Bonafont. En ese momento el cura Velasco, con el apoyo del también sacerdote José Joaquín Hoyos y con el apoyo de la comunidad, empezaron la gestión para la construcción de los dos templos.
Como dato curioso, les cuento que el órgano de la iglesia fue traído de Europa y su bendición se efectuó en 1889. En 1876 se detuvo la construcción del Templo de San Sebastián por motivos de guerra. Después continuó y se construyó la cúpula y se terminó el trabajo por completo el 5 de febrero de 1882. A manera de anécdota les quiero comentar que al entrar a la iglesia de San Sebastián se pueden notar unos balcones que fueron construidos para la gente rica del pueblo y años después se utilizaron para la manutención de la iglesia, ya que se cobraba su entrada. Carlos Gardel murió el 24 de junio de 1935 en Medellín en un accidente aéreo donde su cuerpo fue calcinado y depositado en una urna metálica. El cuerpo necesitaba llegar a Buenaventura, así que empezó una travesía por Caldas y pasó por varios pueblos, entre ellos Río Sucio. El cuerpo era transportado por Expreso Ribón y se dice que se había firmado un acuerdo de confidencialidad. Las mulas que traían el cuerpo hacia Río Sucio antes de llegar tuvieron un accidente y los papeles cayeron, así que los arrieros vieron quién venía en la urna. A los pocos minutos ya todo el pueblo sabía y el cuerpo de Gardel fue velado en este lugar de la plaza. Por la esquina del Club Colombia entraron las mujeres de la zona de tolerancia que velaron a Gardel toda una noche con aguardiente y el cuerpo de Gardel entró por la esquina en donde queda la casa de los Balán. El Teatro Cuesta inició su construcción en 1933. Los diseños fueron por Manuel Sánchez Buendica, el cual había estudiado en París, y la obra negra la trajo el señor Miguel Ángel Trejos. Los trabajos delicados de madera fueron por Juan Vicente Calvo con el apoyo de sus hijos y algunos discípulos. El presupuesto de la obra se dice que era de 50 millones de pesos, pero en últimas se dice que se gastaron 300 millones. La gran gestora de esta obra fue Lucrecia Cuesta y su casa estaba ubicada en donde hoy es el Banco de la Vivienda y se dice que tenía un pasadizo desde su habitación hasta su propio balcón en el teatro. La primera película proyectada en el Teatro Cuesta fue La Momia, que fue muy popular en el mundo en los años 30. La Casa Rosada de la Plaza de la Candelaria fue construida a finales del siglo XIX y se dice que los trazos fueron aportados por el inglés William Mathew. Se le llama también la Casa Calicanto por el material en que está construida. Esta casa también es reconocida porque vivió Soledad Orozco Palau, más conocida como la Chole Orozco, y se dice que ha sido la mujer más hermosa que ha pasado por Río Sucio. Tenía una sensual figura, unos hermosos ojos verdes y lo único postizo que llevaba en su cuerpo era un lunar al lado de su boca. También se comenta que cuando salía a pasear por las calles de Río Sucio, todo el pueblo se convertía en un bulevar porque los hombres se lanzaban de los establecimientos comerciales a observarla. Y se dice que cuando llegaba la misa, el momento de la elevación, los hombres no sabían si ver el cuerpo de Cristo o las hermosas curvas de la Chole. También que las mujeres la veían algunos con ojos de admiración y otros con ojos de envidia, ya que todas admiraban sus hermosos trajes. En el año de 1912, Juan Vicente Díaz le propuso al Consejo Municipal construir el Parque de la Pola. En el momento el alcalde era Rafael Tascón, quien también es el fundador de la ciudad perdida del Rosario, y el proyecto fue aprobado. Los diseños planos y trazos iniciales del Parque de la Pola fueron aportados por Nicanor Salazar y la inauguración fue en 1917 en honor al centenario de muerte de Policarpa Salabarrieta. Según el escritor Tobías Díaz, en 1919 la reja que hoy rodea el Parque de la Pola fue traída de Bremen, Alemania. Años después fue retirada y en la alcaldía de Orosia Rodríguez de Correa fue vuelta a poner, pero sin las puertas que estaban en las entradas. La pregunta que se deja en la historia es: ¿en dónde están esas puertas? Jesús Monsalve fue el eterno parquero de nuestro municipio, que se dedicó a sembrar y a sabiamente educar los pinos y los hermosos jardines que hoy recordamos con tristeza. También, como dato curioso, les comento que las primeras araucarias que estuvieron sembradas en el Parque de la Pola fueron donadas por el Consejo Municipal. Río Sucio no es fruto de ninguna colonización antioqueña ni tiene nada que ver históricamente con lo llamado paisa.
Esa palabra puede entenderse como antioqueño que está residenciado fuera de su departamento. Así es que un antioqueño que salió de su departamento, sus hijos dejan de serlo, ¿sí? Así es que lo paisa en este caso no es adecuado ni siquiera para ellos, ni siquiera para los antioqueños. Y esto no es fruto de la colonización antioqueña, de ninguna manera. Otra cosa es que sí tenemos una influencia, pero los antioqueños no son los creadores de la región del occidente del Viejo Caldas. En primer término, porque nuestro territorio perteneció históricamente al Cauca Grande, nuestra capital fue Popayán durante siglos. Del Cauca Grande nos vinieron las principales influencias, nuestras principales raíces, de modo que si vamos a una identidad histórica, somos caucanos y somos indígenas. Ahora bien, tenemos una influencia antioqueña, pero hay que diferenciar influencia de origen. Nosotros, los colombianos, incluyéndonos a los riosuceños, tenemos una gran influencia norteamericana. Empecemos por el yin, por la manera de hablar, por tantas palabras que vienen del inglés. Esa influencia norteamericana entre nosotros es muy fuerte. Y no quiere decir que nosotros seamos norteamericanos. Porque una cosa es que tengamos esa influencia y otra es que tengamos un origen allá. Lo mismo sucede con lo antioqueño. La región de Caldas tiene unas características que son propias. El que llega a nuestro departamento se adapta y se convierte en caldense. Venga de donde venga. Si no ha nacido aquí, en el departamento de Caldas, si no ha nacido, sino que ha venido de otras partes, se adapta y en el momento en que se esté adaptando ya se está convirtiendo en caldense, sea Río Sucio o sea cualquier otro municipio de nuestro departamento. El que llega a Río Sucio se vuelve riosuceño. Con solo una generación que pase viviendo en nuestra tierra, ya se ha vuelto riosuceño. Una generación tarda 25 años en configurarse. Es lo que se demora la tradición para pasar de una generación mayor a una generación menor, desde padres a hijos. Ahí tienes una generación. Si llevas una generación completa viviendo en Río Sucio, ya eres riosuceño. No quiere decir que si naciste en Antioquia vayas a negar esa raíz, pero ya has absorbido demasiados elementos de aquí como para sentirte caldense. Antioquia, por ser una región limítrofe, ejerce una influencia hacia nosotros. Devolvámonos a la historia. Primero estuvo el indígena. Miles de años, no sabemos cuántos años antes de la conquista española ya estaba el indio aquí. En el siglo XVI llegó el español. Se empezaron a formar las primeras ciudades, las primeras poblaciones, y empezó la parte político-administrativa y fuimos Cauca Grande. Desde el siglo XVI. Solamente en el siglo XIX, más concretamente en el año 1850,
comenzaron personas de origen antioqueño a establecerse en nuestra tierra. Después de 300 años, me parece que es justo y suficiente para que no seamos históricamente más que indígenas y caucanos. Luego se conformó el departamento de Caldas. ¿Cómo surgió? Antioquia y Cauca, cuando eran estados soberanos durante el siglo XIX, estuvieron enemistados y trenzados en guerras civiles, lo que en aquella época llamaban revoluciones, que causaron muchas muertes, mucha violencia, hasta un punto tal que el gobierno nacional decidió crear en el punto álgido de ese conflicto un nuevo departamento, uniendo provincias de Cauca con provincias del Tolima y de Antioquia. Y con esa unión surgió el departamento de Caldas. ¿Qué quiere esto decir? No es fruto de Antioquia, de ninguna manera. Los ejemplos culturales son muchos. Yo voy a dar un solo ejemplo, y es el carnaval de Río Sucio. ¿Fue traído de Antioquia? De ninguna manera. Nació aquí, en la confrontación entre Quiebralomo y La Montaña, dos pueblos fundados en el siglo XVI, en el momento de la independencia, cuando se juntaron después de una rivalidad de 100 años. Quiere decir que formaron una fiesta que es autóctona, es nuestra, es riosuceña y por tanto es caldense. No fue traída de ninguna parte, nació aquí. Tenemos elementos suficientes para considerarnos riosuceños. Hay otros fenómenos culturales. Si queremos ir a la parte musical, tenemos la chirimía, que es autóctona, aun cuando está emparentado con las chirimías del Cauca. En cambio, en Antioquia no tenemos ese tipo de conjunto, nunca. Allá existía un tipo de chirimía muy distinto al de acá, sin nada de común. Mientras que las chirimías indígenas o urbanas de Río Sucio y de Supía están emparentadas, son muy similares a las del Cauca Grande. Por ese lado somos caucanos. En cuanto a raíz, pero quiere decir que esas chirimías no son caucanas, son caldenses. Aquellas personas y familias que, teniendo su origen en otra parte, se establecen entre nosotros, desde el momento en que se aquerencian y adquieren nuestras costumbres, se convierten en riosuceñas. Porque no tenemos la suficiente claridad y el suficiente orgullo para saber que somos riosuceños y que somos caldenses. Yo he defendido mucho lo caldense. Río Sucio es Caldas y esta es la cuna de la caldensidad. Como también lo es Aguadas, por el sombrero aguadeño, que no es de origen antioqueño, entró a través del Cauca Grande, venía del sur de Colombia. Manzanares, con mucho carácter, con un licor que es autóctono y que es propio, surgido allí dentro del departamento de Caldas, en un sector que perteneció al Tolima. Sin embargo, nació allí. Ese es un símbolo cultural del departamento de Caldas. Y otro ejemplo, así tenga menos años, pero es igualmente importante, es la ruana de Marulanda. En nuestro atuendo tradicional está la ruana. En la del antioqueño también está la ruana, pero allá no elaboran las ruanas. Es decir, la canción del gran compositor nuestro José Macías, caldense, de Filadelfia. Está equivocada porque no existe una ruana antioqueña, mientras que una ruana caldense sí la tenemos. Tengamos claridad sobre nuestro propio origen. En el carnaval tenemos un sistema que es el bautizo del riosuceño adoptivo.
usted no nació aquí, pero ha hecho tanto por Río Sucio, y se demuestra en su actividad tan riosuceño que lo vamos a bautizar, y a partir de este momento es riosuceño. Y la ceremonia es netamente autóctona. Se vacía guarapo en la cabeza de esa persona. El guarapo también es un licor que es autóctono de nosotros y es de nuestra cultura indígena. Los comestibles, la gastronomía del maíz, eso es autóctono, eso es de nosotros, viene de miles de años atrás. Lo tenemos para dar y convidar a los que quieran compartir con nosotros esa identidad, esa cultura, pero nosotros tenemos fuerza en nuestro sentido de la identidad. Ahora, esto no quiere decir, respecto a lo antioqueño, que no tengamos la influencia de esa región del país. Desde luego, muchas personas llegaron, y te voy a dar dos ejemplos de cómo llegaron los antioqueños, concretamente a Río Sucio. En 1850, 3 familias del oriente antioqueño llegaron al sector de El Oro, perteneciente al resguardo indígena de la montaña, compraron tierras y allí se establecieron. Formaron una especie de colonia cerrada entre esas 3 familias. ¿Podemos considerar que ese fue un trasplante antioqueño? Sí, pero no se quedó tal cual, porque la cultura evoluciona. Los hijos ya eran caldenses porque nacieron acá. Y ya no estaban alimentándose de las mismas cosas que tenían en su tierra. Ya ahora estaban ligados a nuestra región. Quiere decir que la comunidad de El Oro es riosuceña y es caldense. Sin embargo, ese es un buen ejemplo de que ahí sí hubo una raíz antioqueña muy definida. Esa es una. Esa comunidad del Oro se diversificó en otras satélites como El Rubí, México y Llano Grande. Podemos considerar que ese sector en su raíz tiene una raíz antioqueña. No quiere decir que sean antioqueños, son caldenses. Mientras que hubo otro caso, hombres solos que llegaron de Antioquia buscando trabajo, encontraron trabajo entre nosotros, se quedaron y se casaron con indígenas o con muchachas caldenses. Así tuvieran origen caucano, así tuvieran origen tolimense o lo que fuera. Quiere decir que esas familias eran ya netamente caldenses y netamente riosuceñas. El sector llamado la Tierra Fría tiene dos partes. La parte sur, que es la de El Oro, con una influencia antioqueña definida en cuanto a su origen, vuelvo a repetirlo. Los apellidos son muy claros porque se conservaron allí el sector. Mientras que la parte norte de esa tierra, llamada Tierra Fría, es el fruto de la combinación entre hombres de origen antioqueño que se casaron con muchachas indígenas o muchachas caldenses o riosuceñas. ¿Qué cultura tenían sus hijos? Riosuceña. Adoptaron muchas costumbres indígenas, aun cuando tenían valores que también traían de sus orígenes. Entonces, lo que surge es una cultura que no es ni de acá ni de allá, sino de aquí. La cultura surge de esa manera. Es lo caldense. Yo los invito muy cordialmente a averiguar bien. Sus apellidos nos pueden dar una idea de dónde vienen unos ancestros lejanos, pero les aseguro que esos ancestros vienen de los abuelos y los abuelos se murieron hace mucho tiempo. O si existen todavía, maravilloso, hablen con ellos y se darán cuenta que hay apellidos que no son antioqueños, son caucanos o son indígenas o son de otras regiones del país. Como también están los apellidos antioqueños, sí, porque vienen de por allá, pero se combinaron
con la gente nuestra y se volvieron riosuceños. En este lugar estaba ubicado el kiosco donde vivía Jesús Monsalve y vendía cumis a las personas que visitaban nuestro Parque del Apoyo. El 17 de diciembre de 1930 se inauguró el busto de Bolívar en honor al centenario de fallecimiento del Libertador. Ese mismo día se estrenó un hermoso kiosco que fue construido por Miguel Ángel Trejos y Juan Vicente Calvo, que también aportaron a la construcción del Teatro Cuesta. Una noche fueron destruidas las hermosas figuras que adornaban nuestro bello parque. Un acto que todavía muchos riosuceños recuerdan con dolor. Esto sucedió entre finales de los 60 y principios de los 70. En 1955 la alcaldía estaba ubicada donde hoy es el Banco Agrario y también es muy recordada ya que la primera biblioteca pública municipal llamada Aquilino Villegas estaba en el segundo piso. En este lugar las personas se reunían también a ver televisión a color. Nos encontramos en la iglesia de la Candelaria, de la cual les voy a contar algunos datos curiosos. El primer dato es que la iglesia se empezó a edificar en mayo de 1867, donde hoy está la iglesia actual. El segundo dato es que la construcción de la iglesia fue detenida por el retiro del cura Hoyos en 1893 y reanudada con el cura Gallón en 1898. El tercer dato es que el cura Uribe, haciendo caso omiso a los planos iniciales de la iglesia, decidió construir la cúpula en concreto cuando debía ser en madera, lo que causó que el 25 de diciembre de 1924 se desplomara y también causara un daño en el muro sur de la iglesia. El cuarto dato es que en el año de 1928 o 1929, la firma italiana de arquitectos Papio y Bonarda diseñó la estructura de concreto actual. El quinto dato es que después de la caída de la cúpula y los demás daños, en 1929 se reanudó la reconstrucción de la iglesia. En 1961 un terremoto averió el frontis de la iglesia y en 1962 otro terremoto averió las torres, frente a los cuales les voy a contar una historia. Alfonso de los Ríos Koch, un sacerdote de la época, puso una queja acerca del fuerte ruido que una famosa pareja de carnavaleros estaba haciendo al frente de la iglesia, a lo que ellos reaccionaron haciendo una máscara del cura y una sotana, tomaron el burrito en el que se transportaba y lo amarraron al frente de un burdel de la zona de tolerancia. La persona entró a bailar con las mujeres, a lo que la comunidad reaccionó pensando que era el sacerdote el cual estaba ahí. Él dijo que las torres iban a ser testigos de su inocencia, razón por la cual la avería de las torres y su demolición en el año 62 se le atribuye a dicha maldición. También les quiero comentar como dato curioso que según un documento del paisaje cultural cafetero, la iglesia de la Candelaria está inspirada en la Catedral de Santa María de Asunta de Pisa. La primera iglesia de la Plaza de la Candelaria del cura Bonafón estaba ubicada donde actualmente es la alcaldía. Plaza de San Sebastián de 1865 es una pintura de Ángel María Palomino. En esta pintura puede observarse cómo era la Plaza de San Sebastián en este año. Era el cura párroco de Río Sucio el sacerdote Manuel Velasco, sucesor del sacerdote Bonafón. Se identifica claramente la iglesia de San Sebastián para la época con su costado hacia el parque y su entrada mirando hacia lo que actualmente es Tumba Barreto. Esta iglesia estuvo ubicada donde actualmente están las hermosas casas de balcón del atrio de San Sebastián. La casa cural estaba ubicada en la pequeña casa café que actualmente sería la discoteca Escarcha. Afuera de la entrada de esa iglesia hay un pequeño plan en el cual era tomado como un punto de encuentro de las personas. En ese plan se construyó actualmente la iglesia de San Sebastián entre 1867 y 1882. Después de ello se dice que fue demolida la anterior iglesia para dar origen a la arquitectura que engalana la plaza de San Sebastián. Plaza de la Candelaria de 1874 es otra obra de Ángel María Palomino. Se evidencia en esta obra la explanada que comprende dicha plaza,
Como se puede observar, sus construcciones son en techo de paja y aprecia la calle real que integra las dos plazas. Toda comunidad debe sentirse orgullosa de su propia identidad, porque ese es un aspecto que todos lo tenemos, pero pocos lo afianzamos. En Río Sucio hemos encontrado y promovido muchos más elementos de identidad, de modo que hay mucha riqueza. Todas las raíces étnicas nos han aportado elementos de cultura que hoy los tenemos en plena vigencia, mientras que en otros municipios y en otras regiones no son conscientes de ellos y por tanto no se sienten orgullosos de una identidad, no son conscientes de una historia. Si los riosuceños somos conscientes de esa historia y de dónde venimos, tenemos motivos para, en primer lugar, asumir una identidad propia, sin que sea exclusiva, porque somos caldenses y somos colombianos. Pero si valoramos una historia y unos aportes culturales, tenemos suficientes elementos para sentirnos orgullosos en todos los campos de la cultura y de la historia. Mi mensaje es que busquen elementos de identidad, los asuman, sean orgullosos de ser riosuceños y de ser caldenses. Que estudien muy bien la historia, la procedencia de nuestro pueblo y de nuestro departamento, para que así tengamos algo propio de qué enorgullecernos. Que seamos conscientes de que tenemos una historia y un patrimonio y lo defendamos. Ese patrimonio es material e inmaterial. Protejámoslo, defendámoslo, sepamos que existe algo que se llama Río Sucio, algo que se llama Caldas, y tenemos muchos motivos para estar orgullosos y satisfechos de serlo. Espero que les haya gustado este maravilloso recorrido por la historia de nuestras dos plazas a través de este video Río Sucio, identidad y grandeza desde sus plazas. Chao.